plan de Dios y la respuesta del hombre. Objetivo: conocer y aceptar el plan de Dios, descubriendo el propio llamado a la vida de la gracia en la persona de Cristo, para disponernos a vivir una vida santa. Maravillosa visión contemplar al género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, de un cuerpo material y un alma espiritual, en la unidad de un fin querido por Dios, su salvación. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 360. Somos llamados a la vida eterna. Antes de la creación del mundo, independientemente de lo que sucede o sucederá en la historia, sea pecado o no, hay un plan divino sobre el hombre, es más, sobre toda la creación. El hombre ha sido creado para vivir por la gracia divina delante de Dios, para ser hijo en el Hijo, para participar en el cuerpo de Cristo, según la benignidad de su voluntad. En esto consiste el proyecto de Dios, por lo que el hombre es elegido a ser hijo de Dios por adopción, mediante una relación de amor en la gracia, y a participar en la misma vida divina. Como dice San Pablo en su carta a los Efesios, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia. Efesios capítulo 1, versículo 4. Desde la creación. Si somos llamados a la gracia, es porque existimos como criaturas. Existimos porque Dios nos ha dado el ser. Nos ha llamado a la existencia. El hombre está llamado desde el inicio de la creación a vivir en relación con Dios. El pecado. Este amor de Dios suele encontrar el rechazo del hombre, ya que se encuentra bajo el signo del pecado, que la tradición lo llama pecado original. El pecado no destruye o termina con el plan de Dios sobre el hombre, pero sí lo modifica y lo demora. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Gaudium et Spes, numeral 13. Después de su caída, Dios alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación, con la perseverancia en las buenas obras. Dei Verbum, numeral 13. El pecado original. El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. San Pablo menciona: así como por un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, así por la obediencia de un solo hombre, todos quedarán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 12 y 19. Fuimos justificados. Ahora se ha manifestado el plan de Dios que salva por la fe en Jesucristo a todos los creyentes
sin distinción ninguna, pues todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. Son justificados gratuitamente por pura bondad suya, mediante la redención llevada a cabo en Cristo Jesús. Dios ha puesto a Cristo a la vista de todos, y así muestra su plan salvífico para ser Él justo y justificar al que tiene fe en Jesús. Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 26. La justificación, según San Pablo, se basa al tener en cuenta que se da dentro de la economía de la fe, no en las obras de la ley de Moisés. Si el hombre de carne y hueso vive una conducta intachable, es un hombre justificado, les dice a los judíos y romanos, pero requiere la ayuda de Dios para superar el pecado y comportarse como su Hijo según el Espíritu por la gracia. El justo por la fe vivirá. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Mas todavía, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como aherrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. Gaudium et Spes, numeral 13. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que no perezca ninguno de los que en Él crean, sino que todos tengan vida eterna. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan capítulo 3, versículo del 16 al 17. Por su encarnación, Jesús une ya el cielo y la tierra. Por su cruz nos ha salvado. Por su resurrección nos ha ganado la vida eterna. Misterio pascual. La gracia es la actitud benevolente de Dios, realizada y manifestada en Cristo, que es fuente de salvación para los hombres. Es la ayuda que Dios nos da para realizar el bien, que conlleva la presencia de Dios en el hombre. Es el poder de Dios que hace fuerte al hombre débil y lo posibilita a elegir libremente el bien. Esta ayuda se da gratuitamente. Es un regalo. Este regalo no solo nos hace superar la caída del hombre, sino que nos hace alcanzar a Dios. Por el bautismo. ¿O no sabéis que cuantos en el bautismo fuimos sumergidos en Cristo, fuimos sumergidos en su muerte, para participar de su muerte? Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, y no seamos ya más esclavos del pecado. Si verdaderamente hemos muerto en Cristo, tenemos fe en que viviremos también con Él. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4 y versículo del 6 al 8. La conversión. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. Lumen Gentium,
Numeral 11. Nuestro entorno. Nos preguntamos, ¿por qué he perdido la armonía conmigo mismo y con los demás? ¿Tengo relaciones falsas que dañan gravemente mi capacidad de amar y ser amado? ¿Siento soledad, incomprensión, desconfianza o agresividad? ¿Tengo toda clase de enfermedades y dolencias, desajustes y desequilibrio interior? ¿Vivo rodeado de injusticia, opresión o violencia, etcétera, y no hago nada por salir de ahí? Necesitamos liberarnos de todo lo que nos oprime, liberarnos del pecado. Esta liberación será una realidad cuando sepamos que solo Dios nos puede sanar, que el Señor le da sentido a nuestra vida y a todas nuestras interrogantes. La situación de pecado me lleva a sentir profundamente la necesidad de conversión, el gran deseo de recibir el perdón de Dios. No olvidemos que el plan de Dios ya se ha realizado en Cristo. Desafíos, porque son ocasión de pecado. Reconozcamos la obra de Jesús y hagámosla nuestra. Desenmascarar las soluciones falsas y vanas. Evitar la drogadicción, los vicios y la pornografía. Alejarme de falsos mesianismos. Romper con el materialismo sin trascendencia. Alejarme del humanismo sin Dios. No creer en las promesas de paz que me da la yoga, la meditación, las constelaciones, etc. Rechazar el satanismo, esoterismo, ocultismo y poder mental. Vamos a orar. Señor Dios, que no continúe pues el pecado reinando en nuestro cuerpo mortal, que no estemos sometidos a malos instintos, ni sigamos ofreciendo nuestros miembros como armas de la iniquidad del pecado. Antes bien, como hombres que hemos sido resucitado de la muerte y vuelto a la vida, queremos consagrarnos a ti y ofrecernos como armas de la justificación que de ti nos viene. El pecado no se adueñará de nosotros, que no estemos bajo su régimen, sino bajo el de la gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Exhortación. Romanos capítulo 12, versículo del 12 al 14.